Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 10 minutos sobre las 12 del mediodía y con esta sintonía vamos a comenzar ya el espacio A Vista del 15M, donde nuestros compañeros José Guerrero y Cristóbal Aro nos acercarán la actualidad desde un punto de vista diferente. Así que sin más les saludamos y les damos paso. Compañeros, buenas tardes. Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea. Buenas tardes, Raúl, y a toda la audiencia, a esa resistencia que está ahí. Ahí, por supuesto, un saludo especialísimo a la resistencia, a la gente que sigue inasequible al desaliento, a pesar de todos los pesares. Desde luego, si no fuera por ellos, no valdría la pena venir aquí a la radio. Escucharme, y a esa gente que nos para por la calle aún y me dice, ¿tú eres el del 15M? Y digo, sí, dice, ¿es ¿Todavía? ¿Todavía? Y digo, sí. Digo, ¿y usted aún lo escucha? Y dice, sí, yo todas las mañanas. Qué maravilla. Bueno, pues así que, de verdad, un saludo muy cordial, muy cariñoso. Muy cariñoso y muchísimas gracias a toda esa gente, porque de verdad se ha ganado el cielo. Se está ganando el cielo todos los días. Gracias. Bueno, ya sabéis, aquí en este programa de cada jueves, pues hacemos ya lo dice la cabecera, ¿no? Un repaso a la actualidad desde otro punto de vista, ¿no? Y yo creo que es absolutamente importante, ¿no? Y necesario tener otros puntos de vista, aparte de lo que nos dice la televisión y toda esta gentuza que nos manipula, ¿no? En una gran mayoría, ¿no? Por supuesto hay valientes y valientas, alguno me pegará y alguno me pegará también, hombres y mujeres que realmente están dando el callo y que vale la pena aplaudir y que gracias a todos. Pero tú fíjate cómo estará el panorama para que nosotros, a aquellas personas, hablando de periodistas en primer lugar, que hacen su trabajo, les tengamos que llamar valientes. Sí. ¿Cómo estará el panorama? ¿Cómo está el mundo de mal? ¿Cómo estará el panorama? Es verdad. Mira, hablando de valientes, antes de venir para acá y precisamente hablando de manipulación en la información y el control de las masas y todas estas cosas que dicen algunos que son conspiranoias, el último tuit de Antonio Turiel va a propósito de la normativa esta de la Unión Europea que permite a las plataformas estas de Internet que puedan censurar la información. ¿Te has enterado? Yo sé que estaban trabajando en una ley en ese sentido, pero bueno, la idea, yo creo que la idea poco a poco es ir censurando cualquier atisbo de disidencia por suave o por liviana que sea, ¿no? O sea, sí, la idea es ir caminar, es que es así, hacia un totalitarismo digital. Hacia 1984. Exactamente, y ya está. Ya lo hicieron con vetando completamente los medios de comunicación rusos, pero así, por todo el morro. Sí, por toda la cara. Y bueno, y pues ahora siguen ahí. En el camino. Y Antonio Turiel pone un tuit que dice, ya lo tenemos. Dice, a partir de ahora lo único que necesitan es considerar la emergencia climática como una crisis y dejaré de informaros porque no podré hacerlo. Antonio Turiel. Claro, no, sí. Claro, o sea, automáticamente ahora un grupo de gente decide que esto es crisis de importancia y que se tiene que censurar toda la información al respecto y solamente se puede decir lo que ellos digan. Es una maravilla, ¿no? Estamos en un mundo que a menudo camino llevamos, ¿no? Bueno, pues perdón y gracias, como diría Antonio Turiel, perdón por las informaciones que vamos a dar. Ya sabéis que hay dos o tres que vale la pena contarlas y no os pido perdón por ellas, ¿no? Pero solamente un par de ellas. El resto no vale la pena ni escucharlas, pero desgraciadamente, ¿no? Tenemos que estar informados porque lo que no podemos hacer es no saber. Eso es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Así como decía, no me acuerdo quién, la mejor manera de manipular a alguien es que no sepa, que sea ignorante de las cosas, ¿no? Así que vamos a contribuir de alguna manera a informaros de todo lo que nosotros sabemos, confirmamos que está por ahí y que nos cuentan habitualmente, ¿no? O por lo menos nos la cuentan como nosotros. Vamos a ver qué temas salen a la palestra. Ya sabéis, los habituales y los que no, pues muchas gracias también por escuchar ocasionalmente el programa de vez en cuando, aunque sea para ponernos como un trapo. Que aquí hablamos de temas importantes, ¿no? Y hay un artículo hoy que quería comentar, que como no tengo impresora porque tengo estropeado el ordenador por culpa de la tormenta esta eléctrica que hubo hace unos días, se fastidió ahí telita. de la marinera, ¿no? Pues estoy sin impresora y entonces tengo que hacerlo todo a apunte a mano como los viejos tiempos, ¿no? Y hay un artículo muy bueno que se llama Energía, el palco y los derechos humanos.
Lo escribe Jesús González Pazos, otro que vale la pena, que supongo, escribir, leerlo, que tampoco lo conozco. Hay muchísima gente que desgraciadamente no, deberíamos de conocer y no conocemos, ¿no? Y nos habla de todas esas cosas que no nos cuentan nada, ni los medios, ni los tertulianos, ni los políticos, ¿no? Y es curioso, en ese mismo artículo habla lo mismo que decimos nosotros, ¿no? De las cosas importantes de este mundo, ¿no? La naturaleza y los hombres. Son los dos temas importantes. Es curioso como en este artículo también coincidimos en el tema, ¿no? Las cosas importantes son muy poquitas. La madre tierra y los animalitos humanos y la vida, ¿no? Es verdad. Bueno, ahora luego os leeré el articulito. Sé que vale. Bueno, lo leeré, no. Os haré un resumen porque, claro, leerlo, como no me puedo hacer la impresora, no lo he podido coger. Pero, en fin, vamos allá. Y empezamos, como siempre, ¿no? Con las 3 o 4 noticias que hay por ahí interesantes del medio ambiente, de la madre tierra, de esta casa que nos acoge, ¿no? Esta que estamos destruyendo. En un artículo del día, esta semana, todas las noticias que cogemos esta semana. Calor, sequía y lluvias torrenciales, el trío de fenómenos extremos en España. Lo digo porque aquí es curioso, alguien nos tachará de pesimistas, con toda la razón del mundo en mi caso, pero que es curioso cómo vamos a ser optimistas. ¿Qué estamos haciendo para ser optimistas? Nada. Muy buena respuesta. Nada, es que no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. No podemos ser optimistas. No podemos decir estamos parando el capitalismo para no acabar con la vida, estamos adaptándonos a una vida con menos energía para poder funcionar. ¿Qué estamos haciendo? Nada. Que me llamen pesimista porque no tenemos solución. No estamos aplicando soluciones a los problemas, ¿no? Pero para los que sí que son optimistas, que se piensan que la tecnología es magia o es un problema de fe, que se va a inventar algo que nos va a sacar de este atolladero, pues dedicados a todo esto, pues mira, estas noticias. Las 3 cosas que tenemos ahora. Hemos tenido un calor como nunca, tenemos sequía, que nos está convirtiendo en desierto la mitad de España, y por otra parte tenemos lluvias torrenciales. Ayer creo que en la Comunidad Valenciana cayeron 100 litros en nada de tiempo, o sea, una barbaridad, o sea, es lo normal, la normalidad climática de ahora, ¿no? Bueno, por no hablar de la tormenta tropical Hermione. Sí, en Canarias. En Canarias. Que también dice que es la normalidad. Eso, es que a partir de ahora eso es lo que va a pasar. Pero no sé si la gente ha visto lo que ha pasado en Canarias. O sea, es una barbaridad el destrozo que ha hecho en las Islas Canarias la tormenta tropical. Sí, es que... Y te están diciendo los científicos que eso va a ser... La normalidad. La normalidad a partir de ahora, que hay que empezar a normalizar ese tipo de... Los científicos están avisándonos ya de que en cualquier momento vamos a tener huracanes, ciclones aquí en el Mediterráneo. O sea, en cuanto consiguen las condiciones de temperatura del agua y temperatura del aire, vamos a tener aquí de todo, ¿no? Pero antes de que empieces, como me la has dejado votando... y como me has hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para ser optimistas? Yo te he dicho nada. Sí. No es cierto. Te lo voy a decir por qué. Bueno, porque sí que estamos haciendo, pero estamos haciendo lo contrario. Lo contrario que hay que hacer. Te lo voy a resumir. Mira, una noticia, también de hace 2 semanas. El planeta va camino de sobrepasar varios puntos de inflexión climática. ¿Vale? Se creía que había 9, pero han descubierto más. Sí, hay más. Hasta 16 puntos de inflexión climática. Bueno, pues estamos a punto de sobrepasar de esos 16, 5 ya. Algunos estudiosos creen que ya hemos sobrepasado no 5, sino varios más. Varios más, es cierto. Y esos puntos de inflexión además están interconectados. Si cae uno puede desatar en cascada al siguiente u otro que está relacionado con ese, ¿no? Bueno, pues esto es gravísimo. Gravísimo. Porque ya te digo, hay varios que están a punto de cruzarse, si no es que se han cruzado ya, como es el deshielo de la Antártida, de Groenlandia, el permafrost, en fin, hay varios, ¿no? Bueno, fíjate la gravedad que tiene esto, que además ya lo hemos dicho varias veces, y nos tocará decirlo otras tantas más. Y dice, ¿pero qué se ha hecho para frenar esto? Ahora voy en tono irónico, ¿eh? ¿Qué se ha hecho para frenar esto? Reabrir minas de carbón. En Europa, también en Estados Unidos, pero hablamos de Europa, ¿vale? Sí. Reabrir minas de carbón. Declarar que la energía nuclear y el gas son energías verdes. ¡Verdes!
Renovables. ¿Vale? Y luego, con la excusa de la guerra en Ucrania, hemos firmado un cheque en blanco con Estados Unidos para mirar para otro lado cuando sabotean un gasoducto, que es el que trae, digamos, el gas a Europa, que es el que se supone que han dicho que es verde, ¿vale? Pero es el que hay que ir poco a poco eliminando, pero no contento con eso, se antepone la crisis del gas, la crisis energética de gas derivada del gas natural, a esto que estoy comentando, que es una reacción en cadena climática del planeta que puede dejar el planeta inhabitable. Esto es lo que se está haciendo. Sí, y luego nos llaman pesimistas. Pero espera, esto es lo que se está haciendo, no que es lo contrario de lo que hay que hacer. Pero luego me encuentro una noticia para que veas la hipocresía de la Unión Europea, también de hace 2-3 semanas. El Parlamento Europeo aprueba una normativa para acabar con la deforestación que generan las importaciones de la UE. De las exportaciones no habla. Habla de las importaciones. Pero aprueba una normativa para acabar con la deforestación cuando en el último fiasco de la COP26, creo que era, dijeron que aquello de prohibir la deforestación ya lo dejamos para más adelante. Ahora dicen que no, ahora que van a aprobar una normativa. Pero todos sabemos que se apruebe una normativa no quiere decir, primero, que se ponga en marcha, que se ejecute, porque aquí hay muchas leyes que no se ejecutan, o que se interpretan torticeramente para hacer lo contrario de lo que dice la ley. Entonces, por un lado, se está haciendo lo contrario que se tiene que hacer, y por otro lado, lo que se dice que se hace no se cumple. No se cumple. Entonces, dime tú a ver qué motivos hay para ser optimistas. Sí, señor, correcto. Es que, no sé, las cosas como son. De verdad, si hay alguien que nos escucha, que tiene la respuesta, o sea, que nos puede rebatir esto, es decir, ¿qué motivos hay para ser optimista? Yo esta mañana estaba he ido un momento al conservatorio, a mi centro de trabajo, a hacer unas fotocopias de un material y tal, y habían un par de compañeros ahí. Y en una conversación, había una buena noticia de un alumno mío que ha sido seleccionado para tal, y lo he comentado, digo, hombre, pues esto habría que difundirlo porque es una alegría, porque es tal. Y me dice un compañero, hombre, pues por fin una buena noticia. Dice, porque estamos necesitados de ella. Dice, yo pongo la televisión a las 6 de la mañana todos los días, dice, y la tengo que quitar. Sí. Dice, y la tengo que quitar. Esa es otra. Es que este sistema parece que nos están machacando a todos los seres vivos, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Sí, pero que fíjate que sin especificar de qué, pero ya hay gente diciendo, si es que yo no quiero ver la televisión. No, porque, claro, como para ser optimistas. Exactamente. Como para ser optimistas, visto lo visto, ¿no? Bueno, terminamos ya rápidamente con las noticias malas y os contaré la buena para el final, para que nos quedemos un poquitín más a gusto, ¿no? Creo que hay un 70% de fábricas de fertilizantes en el mundo que están cerrando ya por culpa del gas. Mira qué cosas, ¿no? Porque el precio del gas les impide continuar fabricando fertilizantes. Y entonces nos están avisando los científicos de que las cosechas van a ser mucho menores que las que tenemos ahora. Como estamos viendo, tampoco es que estemos muy preocupados por los gobiernos para poner soluciones al tema, ¿no? Y la otra noticia es que la mitad de los acuíferos en España están en mal estado. O bien porque no se renueva, no entra bastante agua para la que consumimos, o bien porque están contaminados con productos químicos, metales pesados, fertilizantes, nitratos y varios. La mitad de los acuíferos, ¿eh? También nos comentan al final de la noticia que la mitad de las comunidades autónomas aquí en España ni tienen soluciones ni se plantean poner soluciones en el futuro, o sea que tampoco se pretende arreglar el problema, ¿no? Y la última mala nos cuenta que Coca-Cola, la empresa que genera más basura plástica en el mundo, patrocinará la cumbre del clima. ¿Qué? ¿Eh? Y también esta mañana, sí, esto son cosas pequeñitas ya, ¿eh? Ecoembes, la que gestiona los residuos y los recicla y todas esas cosas, entre comillas y con mucha ironía, ha sido expedientada por abuso de dominio del mercado. El zorro abusa del mercado de las gallinas. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y ahora ya la última, buena. ¿Tú tienes alguna?
Yo tengo una buena. Ah, pues vale, perfecto, mira. Pero lo que tú quieras. Sí, no, si yo son tengo una buenas, buena, además, que bueno, buena es una información que todo el mundo, que tiene que o conocer. que la gente que ha participado... Perfecto, muy buena. Vamos para allá. Pues antes una en plan general, porque esta es muy buena también. Me entero esta mañana en el diario, no me acuerdo, creo que era Público o Diario.es, uno de los dos. Es un informe chulísimo. La verdad que lo he leído con una alegría, de verdad. Digo, qué maravilla. Los colegios públicos en Estados Unidos financian con energía solar subidas de sueldo, compras de materia escolar, autobuses y gastos varios de las escuelas. Hay un montón, un 9% de todos los colegios públicos en Estados Unidos utilizan energía solar porque han descubierto que los millones que se gastaban en energía eléctrica, si ponen placas solares, disponen para tener sueldos, estructuras, material, autobuses, transporte y de todo lo que les está robando las multinacionales eléctricas, ¿no? Y yo lo estaba leyendo y ponía un montón de ejemplos con fotografías aéreas espectaculares de colegios públicos con los parkings cubiertos de placas, con los juegos de césped, con los campos de césped cubiertos, y digo, qué maravilla, ¿no? O sea, Esa es la idea, claro. Esa es la idea que deberíamos de tener, autonomía cada uno de los individuos en este planeta para dejar de depender de 4 mafiosos que nos están robando continuamente, ¿no? Como dice Joaquín Araujo, si hay que poner, que se ponga donde ya está, en los terrenos, en el espacio que ya está antropizado. Que ya está, utilizado por la especie humana. Correcto. No por lo que no está utilizado y todavía y lo poco que queda para comer. Y que nos hace falta, exactamente. Bueno, y a propósito de antes de dejarte que hables de tu información, de tus comentarios, que me parece perfecto además, una curiosidad, hablando de control de internet, de censura, de todas estas cosas. Como no recordaba el nombre del artículo para saber de qué periódico era y cuál era el titular de la noticia, pongo Colegios P, ¿vale? Y Google me ha devuelto no sé cuántos millones de información, colegios privados. Cuando pones colegios P, te sale privado. Privados, pero toda España y todo el mundo. Privados. No públicos, sino privados. O sea, lo digo, cómo nos dirigen, ¿no? Bueno, hay forma de esta noticia tan buena. Bueno, y así. Yo lo quería ver. Por cierto, tienes que decirlo de Chiva, que yo me enteré también por el teléfono. Ah, sí. Que la gente vaya. También lo tenemos que decir, también. Ahí, cuéntalo. Lo que quería decir, que ya lo que quería haber dicho la semana pasada, lo que pasa es que estas 2 semanas que he venido, pues me tenía que ir corriendo al cole. Hoy ya no, hoy puedo acabar el programa. Ay, mira qué bien, me alegro. Nada, quería decir en nombre de la plataforma Salvemos Farrajón, dar enormemente las gracias a todas esas personas de aquí del pueblo de Buñol, pero también de Godelleta, de Chiva, de Iàtova, de Villamarchante, hasta de Valencia, gente que ha firmado las alegaciones que hemos hecho y que de momento, y digo de momento porque aún podemos seguir unos cuantos días más recogiendo firmas de alegaciones, pero estamos cercanos a las 1.500 personas que han firmado, que al final son 6.000 alegaciones, porque ya sabe la gente que ha firmado, que firma cuatro hojas con 4 firmas, a las que van adjuntas 4 tipos de alegaciones, con lo cual estamos ya cercanos a recoger 6.000 alegaciones, que es todo un éxito, ¿vale? Toda esta documentación, estas alegaciones van a ir a la Consejería de Energía y de Industria, y cuando se vean el papelorio y toda la documentación que está llegando, pues al margen de que acepten o no acepten el contenido de las alegaciones, es toda una declaración de intenciones por parte de una población que en su mayoría pues se niega a esta barbaridad que quieren hacer en el paraje natural de Farrajón. Así que muchísimas gracias. Gracias también al AMPA del Colegio Cervantes, que también lo va a firmar como AMPA. Necesitamos también, si alguien pertenece a alguna asociación y lo comenta en su asociación y quiere firmar las alegaciones como asociación, pues la verdad es que estaríamos encantados de que colaborara, ¿no? También decir que van a seguir habiendo copias de las firmas, de las alegaciones aquí en Radio Buñol, que si alguien de los que nos escucha se quiere pasar y todavía no ha firmado, hay mucha gente que ya ha firmado, pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando ahora que quiere colaborar y quiere firmar, pues aquí tiene copias de firmas para las alegaciones.
gracias también a Radio Buñol por prestarse bueno, pues a eso, a difundir todas las comunicados de prensa, las cartas que hicimos a los vecinos y vecinas de Buñol, y ponernos cada jueves este micrófono, y además pues prestarse también a tener aquí copias de las alegaciones para firmar. En fin, que la lucha sigue, que esto sigue y que aún podemos recoger más alegaciones. Simplemente, no queriendo chafar esta muy buena noticia, que es que hay mucha gente de Buñol colaborando en esta lucha, vamos a hacer una marcha, una segunda marcha a Farragón, como la primera que hicimos en mayo del año pasado. Se hará el día 15, pasaremos la información, va a haber carteles por todo el pueblo, una marcha senderista por toda la parte que está amenazada en Farragón, el día 15 de octubre, que es, si no me equivoco, dentro de 2 domingos, ¿no? No lo he visto el calendario. Bueno, esto seguiremos informando. Y luego hay una cosa que por lo que hablamos de público-privado, ¿vale? Me lo has recordado, ¿no? Y además te lo agradezco porque ya se me iba a pasar eso, ¿no? El otro día leí un artículo creo que era Apunt, la televisión pública valenciana, que comentaba cuáles eran un poco las líneas a seguir de políticas del gobierno del Botanic, ¿vale? De lo que queda de legislatura, porque tampoco es que... Y una de los parámetros, una de las líneas políticas que iban a seguirse era alucina, declarar o acelerar los procesos de declarar de utilidad pública los macroproyectos de renovables. Agárrate, que viene curva. Hablando de público-privado, ¿vale? O sea, una megaplanta, una no, muchísimas que hay proyectadas en el País Valencià, que ahí hay hasta 400 y pico macroproyectos ahí esperando que les den vía libre, ¿vale? Bueno, pues estas monstruosidades que amenazan lo poco que queda, el señor Ximo Puig dice que hay que declararlos de utilidad pública. No, señor Ximo Puig, de utilidad pública son ahora. Cuando usted lo llene de paneles fotovoltaicos para que se produzca una energía de la que solo se va a lucrar y se va a forrar una multinacional, eso no es de utilidad pública. Eso es radicalmente de utilidad privada, no de pública. O sea, usted está retorciendo el lenguaje de una forma insultante, ¿de acuerdo? De una forma insultante. Y además lo dice con toda la intención, porque declarar este tipo de proyectos, de macroproyectos de utilidad pública, es el paso previo para la expropiación forzosa de los terrenos. Para quitarle la tierra a la gente. Para quitarle la tierra a la gente. Sí, señor. O sea, con la ley. Fijémonos lo grave que es esto. Sí, señor. Y esto, si quieres... Sí, claro. No, es que lo digo porque... No, pero me refiero yo, cuando termines de comentar el tema, lo que tú querías comentar más... No, yo ya... Vale, lo digo porque es que esto me viene a propósito, y viene de categoría, a propósito de que este sistema de funcionamiento de la economía, uniéndose con los políticos que venden tierras, hombres y gente y de todo al negocio, viene a propósito de este artículo que me encontré el otro día en el Diario Público, creo que era, ¿no? Por cierto, espera, antes de que lo cuente, sí. que se me ha olvidado. Quería también dar las gracias a la mancomunidad de la Hoya de Buñol y al Ayuntamiento de Iàtova y el de Alborache, porque generosamente se han prestado hemos estado presentando las alegaciones que la ciudadanía de Buñol ha firmado, y no nos han puesto ningún problema para presentarlas, aunque supone es un trabajo arduo y tal, pero además que se han portado muy bien, nos han recibido muy bien, nos ha atendido fenomenal para presentar todas las alegaciones. Hoy habremos presentado más de 100 alegaciones en estos 3 lugares, así que muchas gracias. Perfectamente, y más gracias precisamente a la clase política que se implica, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ahora hablando del tema de cómo funciona el tema ya hablando de Puig y de los negocios de esta gente, en este artículo está hablando de Guatemala. Es la empresa CS de Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid. Sí, ¿te acuerdas cuando invitamos a María, la activista indígena? Correcto. Pues
estaba Florentino Pérez por ahí por en medio. Es que aquí también está. Y era guatemalteca ella. Era Guatemala. Igual es el proyecto Pues Renove que comentan, ¿no? Es Sí, que sí. es curioso, porque el artículo de Jesús González Pazos comenta, la quería haber leído entero porque era relativamente cortito y es muy descriptivo de un montón de cosas que intentamos explicarle a la gente que dice, pero yo no estoy haciendo nada malo de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Estamos hablando de que el norte está robando de todo al sur. A los países pobres, ¿no? Y la gente que nos escucha nos dirá, pero si yo no quito nada a nadie, ¿a mí qué me estás diciendo, no? Y aquí lo tenemos el ejemplo de que hoy estamos haciendo igual que cuando los reyes católicos robaban el oro en América del Sur y América del Norte y Portugal, Inglaterra y todo el copo hacía lo mismo, ¿no? O sea que tampoco, aquí no había ninguno santo, ¿no? Colonialismo y supremacismo. Exactamente. Bueno, pues estábamos hablando de que ahora seguimos haciendo lo mismo con todos los países pobres, quitándoles todo lo que tienen, ¿no? En este caso concreto, estamos hablando de que ACS, en Guatemala, han hecho un montaje en plena selva, en una reserva. Espérate que lo tengo por aquí. Ahora ya la veré cuando lo venga aquí. Bueno, pues en una reserva indígena de por allí, meten allí las excavadoras, montan una presa, le quitan el agua del río a los pobladores nativos, les dejan sin huertas, sin agua para el ganado, sin agua para los pueblos y con la promesa de que allí van a haber puestos de trabajo, riqueza y todo lo demás, ¿no? Y el Florentino Pérez, y además el artículo lo pone clarísimo, ¿no? Dice, allí te vienen con la milonga de que aquello va a ser un progreso para la gente, van a tener energía eléctrica, van a tener trabajo, van a tener progreso porque acudirá la gente allí, y luego la mentira de que nos prometen aquí, igual que aquí con Farrajón, Igual que aquí, exactamente promesa de igual. puestos de trabajo, riqueza, futuro y todo, y luego llegan, instalan, destruyen, se piran y la producción se va para Valencia, que es lo que va a consumir la energía, ¿no? Y el dinero para Florentino Pérez en este caso, ¿no? Y es curioso porque nos cuenta perfectamente cómo funciona esto. El titula Energía, el palco y los derechos humanos. Imagínate, energía. Bueno, llegaron, dice, voy a hacerlo rapidito porque me he tenido que escribir a mano, ¿no? Uh-huh. Llegaron las excavadoras al río que daba agua al pueblo, al ganado y a las huertas. Se habían reunido los que vinieron con las excavadoras, con las máquinas y todos los demás, se habían reunido a solas con el alcalde. Poner aquí Chimo Puig y es lo mismo, ¿no? Se habían reunido a solas con el alcalde para encerrar el río y generar electricidad para la lejana capital. Léase Farrajón y léase Valencia. O sea, aquí van a hacer lo mismo, ¿no? La empresa allí se llama Cobra Sociedad Anónima. Ni siquiera conocía el territorio, claro, allí llegan simplemente con Les da fotografías igual. aéreas y les importa un rábano si hay gente como se ha ganado. Les da igual, ellos quieren allí montar, embolsarse el dinero y les importa fíjate tres que bien lo pepinos. pone. Cobra vendería la electricidad generada a costa de la comunidad que perdía el río y seguía en la oscuridad. Es decir, le van a quitar el río y las tierras a la comunidad para generar riqueza para alguien y esa electricidad va para la capital. O sea, es exactamente igual que aquí, igual que en igual. todas partes. Bueno, allí es peor, ¿eh? Sí. Así, esto está muy, lo describe perfectamente. Así, a costa de las comunidades que perdían tierra y aguas, ACS haría negocio en Europa. Qué maravilla, cómo funciona esto, para que la gente se entere que cuando decimos que estamos robando al sur, es esto lo que estamos haciendo. No es que la vecina o yo o tú que estamos robándole a Guatemala, no. Es que estamos viendo cómo las multinacionales roban a unos para hacerse ricos unos pocos, ¿no? Bueno, les dijeron que el progreso llegaría y que habría trabajo. Nada de eso sucedió. Ni llegó la electricidad, ni el trabajo para la comunidad, ni el desarrollo. Cobra siguió aumentando sus beneficios. Las masas siguieron yendo al fútbol sin preguntarse qué se cocía en el palco. Y el planeta perdía vida y la autoridad competente seguía sin aparecer por allí, salvo para castigar y encarcelar a quienes se atrevían a pedir derechos para la naturaleza y las personas. Ocurre exactamente igual que aquí. Es decir, la autoridad, las fuerzas de seguridad, los antidisturbios, cuando acuden no es para defender al pueblo que se ha quedado sin río, no. Es para encerrarlos o para pegarles una paliza cuando se manifiestan, igual que aquí. Sí. Dice, de hecho, yo creo que este proyecto del que estás hablando, yo creo que se llama Renace y será ese el que tiene que comentaba. ser el que estuvo aquí hablando María, que además tenía al hermano encarcelado. Sí, exactamente, que estuvimos comentándolo, que era menuda montaje policial y montaje Tela. de esto. Bueno, el proyecto dice, no es un cuento, termina porque claro, al final de esto dice, no es un cuento lo que estoy diciendo. Ocurre en Guatemala, en territorio quechí.
El proyecto se llama Renace y que solo trae violaciones de derecho para muchos y enormes beneficios para unos pocos. Y Así se llama como- Renace. Encima se llama Renace. Encima se Encima llama- recochineo. Encima recochineo, exactamente. Es curioso la descripción cuando pone ahí, ¿no? Dice, llegaron las excavadoras, los técnicos, las máquinas, a un sitio que no conocían sin saber a quién iban a afectar, qué iban a hacer, ni nada. Sencillamente llegaron, en un par de años hacen la presa, destruyen todo el pueblo, dejan sin agua, sin nada, sin futuro, sin alimentos, sin nada, se piran y a ganar dinero en Madrid con la explotación de unas tierras que han arrebatado al pueblo, a los quechis, a los propietarios de todo esto. Cuando me estabas hablando, estabas describiendo la situación. ¿Sabes lo que me ha venido a la cabeza? Dime. La película Avatar. Sí. Pero sí. total. Es que están haciendo... Pero encima en tu propio planeta. Sí, espera, aquí en Farrajón nos van a hacer igual. Exactamente. Es que es tremendo, ¿eh? Bueno, en La- Farrajón, y espérate, por ejemplo, me viene a la cabeza, en Galicia hay 351 parques eólicos propuestos. Aquí en la Comunidad Valenciana hay no sé cuántos miles de anegadas de... es una- 16.000 campos de es fútbol una hay absoluta proyectados. monstruosidad. O sea, 16.000 campos de fútbol. Y yo me pongo a pensar, igual que cualquier persona medianamente normal, yo pienso que tiene que ocurrir lo mismo, bueno, ya dudo de la especie humana. Si vemos lo de los colegios públicos en Estados Unidos, cómo puede funcionar la gente siendo autónomo, cómo Chimo Puig, el alcalde o cualquier elemento político puede estar en contra de la vida del pueblo, de la gente, para favorecer, bueno, yo sí que lo sé por qué, claro. Luego a continuación, o comisiones, o puertas giratorias, y así nos va en este sistema Pero capitalista. es lo que hablábamos la semana pasada, o no sé si lo hablaba contigo fuera de micro. Es decir, ¿de qué te va a servir que tengas ceros en la cuenta corriente? ¿De qué te va a servir tener un montón de propiedades en un planeta Arrasado. Sí, señor. ¿De qué te va a servir? Ujú. ¿Vas a ser más rico del cementerio? ¿De un cementerio Sí, sí. que va a ser el planeta entero? Sí, señor. Así es, así. De verdad, no es tan complicado de pensar eso, ¿eh? Sí, no es pero- tan complicado. Pero fíjate que lo que hablábamos hace un par de semanas, ¿no? La gente normal y corriente, los pobrecicos como nosotros, los currantes, los que si se quedan sin trabajo se mueren de hambre y el banco les quita el piso, esos están mirando a gentuza que está apoyando a todos estos grandes empresarios, a los bancos, a las multinacionales, a los que... O sea, toda esta gente O pobre... directamente a los criminales fascistas, como en Brasil. Sí, exactamente. 50 millones de personas, de siguen personas han aguantando votado al monstruo ese. al monstruo, sí, señor. Y aquí lo mismo. Pero vamos a ver. Aquí pero- además es que, fíjate, perdona que te incorte. Sí. Tú y yo y todos los que nos están escuchando conocen gente que sí, ya se van destapando, ya no tienen vergüenza, ¿no? Que te pones a hablar y dices, pero si este miserable o esta miserable, ¿cómo puede estar votando a aquellos que le están quitando el trabajo, el piso, el dinero, las condiciones de vida, el tiempo, la vida en pleno? ¿Y cómo pueden confiar en semejantes monstruos? Es increíble, ¿eh? Yo lo que alucino es porque no me salen las cuentas. O sea, Brasil es un país enorme, enorme, que está muy, muy poblado, ¿vale? Pero es que 50... O sea, ¿me quieres decir tú que en Brasil hay 50 millones de personas blancas, ricas y evangelistas? No, No. pero... Porque no. Pero- O sea, además, yo he visto alguna imagen de alguno de los mítines de Bolsonaro y detrás tenía gente racializada. Sí, hay indígenas y todo lo demás. Es igual que nazis y judíos. Había muchos Pero judíos ¿cómo que... puede votar a un tío que es un nazi? Sí. Que es un, o sea, Si te das- es un exaltador de torturadores de la dictadura de Brasil. Sí. O sea, se burla abiertamente de las torturas que recibió la anterior presidenta, que se la quitaron de en medio por un proceso, no sé cómo, el impeachment ¿no? Sí. Es un juicio político. Utilizan a los jueces para encarcelar al que es ahora su rival. O sea, es podredumbre moralmente y o sea, lo más Inhumano. inhumano que te puedes imaginar. Sí, señor. 50 millones de Millones personas. Si te das cuenta, hay una cosa muy curiosa con esta situación ahora histórica, en este momento, en el planeta Tierra. En Estados Unidos, la mitad de la población vota a Trump y la otra mitad a Biden. Que no, te la Aquello es peor aún. No, pero es que fíjate, es lo mismo. O sea, tenemos una sociedad que la mitad votan a monstruos y la otra mitad a quien puede. O sea, pero pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, pasa aquí en España, pasa en Italia, pasa en Francia, pasa en Suecia, pasa en Inglaterra, en el Reino Unido.
Fíjate qué sociedad estamos formando aquí. O sea, la mitad radicalizada por los monstruos y la otra mitad radicalizada porque puede. La verdad que es tremendo, ¿eh? No sé, La verdad lo digo que- por motivos para el optimismo, ¿no? Pues vale, La verdad es me que lo el explico. otro día no, ayer me encontré con una mujer, oyente habitual del programa, un saludo, Sí. y me preguntó, pero de verdad, o sea, ya en serio, me dice, ¿y a quién votamos? ¿Vale? O sea, me preguntó, ¿y a quién votamos? Mm. Y yo le dije, bueno, si le preguntas a José Guerrero, te dirá una cosa. Pero usted tiene que mirar un poco... A ver, está muy bien que escuche nuestros programas y demás, pero usted tiene que ver... No se guíe, desde luego, por lo que vea en la televisión, si es que ve la televisión. No ¿vale? debería. Y luego, pues, es verdad que el sistema de partidos actual, pues, es el que es y tal, pero usted, si de verdad cree en la votación y cree que puede valer para algo, de verdad... mire más allá de lo que cuentan los medios habituales y fíjese un poco qué ha hecho ¿Qué ha cada hecho? uno de ellos. No lo que dice, No lo que qué ha dice, hecho, sino lo que ha qué hecho. Y entonces ya puedes tomar, A partir de ver lo que ha hecho, toma la decisión. usted puede tomar la decisión. Y si aún así no le convence ninguno, lo más aconsejable es que no vote. Pero lo que no puede hacer es votar con las tripas. Ujú. ¿Vale? Porque en las últimas elecciones mucha gente vota con las tripas en el sentido de voto castigo. Es decir, pues si los que han estado lo han hecho mal, voto al otro o a este nuevo que ha salido para castigar al otro. No, usted tiene que votar en conciencia. Si vota en conciencia. O sea, leas el programa, vea lo que ha hecho cada uno, si Sí, ha sí, tenido... lo más importante es ver lo que ha hecho cada uno. Ver lo que ha hecho Y exactamente. además ya tenemos experiencia, tenemos ahí 50 Claro. años de votaciones y Tenemos 50 los años dos de grandes partidos que se han ido turnando el poder. Eso se puede ver claramente lo que han hecho. Y ya Tanto está. el PP como el y PSOE. ya puedes tener clases. Y luego, de los que han salido nuevos, pues oiga, uno viene de donde viene, que es del franquismo puro y duro. O sea, eso no hace falta que se lo diga, lo ve. Y el otro, lo poco que ha hecho, pues ha intentado hacer algo bueno. Y por mucho que han intentado, no le han podido sacar nada. Nada, ningún trapo sucio. Eso sí, es verdad. No le han podido sacar ningún trapo sucio. Se le podrán achacar que no ha hecho algunas cosas de las que prometía o que algunas las ha podido hacer mal. Pero ahí ha estado. Es el menos malo. Ujú. Es decir, pues si usted se guía por eso, pues Adelante. actúe en conciencia. Y si de verdad, si no le gusta a ninguno, no vote. Pero no vote a estos por castigar a los otros. Ujú. No vote por castigo. No se vota con las tripas. Sí, no, además esto no se puede hacer así. Es que uno tiene que hacer un plan de decir, yo quiero conseguir esto, ¿quién lo propone? Pues a por él. Claro, Ya está. y ya está. Y ya O sea, está. pero con las No tripas puedes no. decir- Uno tiene que votar con la cabeza. Lo que se piensa, la reflexión ¿no? En frío y demás. Y una cosa, lo más importante, lo que tú dices y lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Al día siguiente pídele responsabilidades y que cumpla con Exactamente. lo que Sea ha quien prometido. sea, a quien tú hayas votado, pídele responsabilidades. Y hazle un seguimiento. Y a quien no haya votado también, ¿eh? Por también, supuesto. También, o sea, también, por supuesto, está clarísimo. Pero claro, la verdad es que es una pregunta que Sí, me la tela. hacen varios y demás y para mí es una... Me deja descolocado porque yo tengo clara mi opción, mi opción y tal, aunque a veces dudo. Ya. A veces también dudo, ¿vale? Deshacer, no hacer, dejar de hacer. Pero, ostras, para mí es difícil contestar esa pregunta. Sí, sí. O sea, es difícil y no es difícil. Hay cosas que hay que tenerlas claras, ¿no? ¿A quién no? Ujú. ¿A quién sí? Pues ahí sí que no te lo puedo decir. Claro. Pero ¿a quién no sí? Ujú. Porque aquí llevamos 11 años diciendo lo que hacen unos, lo que hacen otros y lo que van a hacer si llegaran otros, Sí, sí. ¿vale? Por el pensamiento que tienen y... No, y por la experiencia vivida. Ya Exactamente. tenemos ahí. Y de dónde- no, pero no sé, o sea, más allá de esto tampoco puedo... Sí, sí, además lo único que uno puede hacer aconsejando es equivocarse. Una de las cosas que puede hacer es equivocarse, con lo cual estás viviendo la vida de los demás y no es plan de estar dando No, consejitos, que ni va, muchísimo menos. Faltaría más. Bueno, eso en cuanto al tema de cómo funciona la economía y los políticos que la acompañan, ¿no? Y luego hay unas cuantas cosas hablando del tema yo creo que es importante, no lo sé vosotros lo que opinaréis al respecto, ¿no? El tema de la censura, yo creo que es importante, ¿no?
si la Unión Europea ya permite la censura en determinados momentos, pues está abriéndole la puerta a acabar ya con la libertad de expresión y con todo lo demás, ¿no? Y, por ejemplo, esto me recuerda que en Estados Unidos hay un montón de libros que están prohibidos por algunos partidos políticos por ideología, ¿no? Y claro, uno se acuerda inmediatamente de los nazis o de Franco cuando quemaba libros en la plaza, ¿no? O sea, si estamos por este camino... No vayamos más allá. La pena es que nos quedan 10 minutos solo, porque yo quería leer un artículo de Rafael Poch que explica bastante bien, a grandes rasgos, el embolado en que nos han metido con la guerra esta, unos y otros, pero las terribles decisiones que está tomando Europa. Sí, tremendo. ¿Vale? Europa ahora mismo es un trapo en manos de Estados Unidos, pero porque ha querido ser un trapo. Sí. Ha decidido ser un trapo. Y ahora que estás hablando de esto, un inciso antes de Sí, claro. Por supuesto. Con el tema del gasoducto y la explosión. Otra muestra fatídica de cómo se está controlando la información, ¿no? Hoy había era Pascual Serrano. Es un periodista independiente, lo siguiente. Es un tío que se dedica a buscar información y contrastarla para demostrar que es un bulo, para que demostrar que es verdad. Y hoy había un tuit que ponía, dice, si Rusia quisiera acabar con el gasoducto, lo único que tiene que hacer es cerrar la llave. Si la Unión Europea quisiera acabar con el gasoducto, lo único que tiene que hacer es cerrar la llave de entrada, la que le entra de Rusia, ¿no? El único que le interesaría destruir el gasoducto es Estados Unidos. Claro. Menudo barbaridad, o sea... No, pero si es que además, o sea... Lo digo porque es curioso. Yo hoy estaba leyendo un artículo de un periódico medianamente independiente y hablaba de quién ha reventado. Y no dice nada. Nadie dice nada de esto tan evidente, ¿no? O sea, si Rusia quiere cerrar el grifo, cierra y se acabó. Pero ahí te da un poco, te da una pista de decir, pero ¿por qué no hay que decir las cosas? Exactamente. ¿Por qué no hay que señalar de una puñetera vez primero a los que han provocado toda esta historia? Que a ver si me da tiempo a leer el artículo y lo veremos. Cuando terminamos, léelo. Cojones, pero si al único que le interesa es a esa persona, a los Estados Unidos. Además, esta gente tiene patente de corso para meterse en aguas internacionales, meterse ahí con los equipos que sea, poner la bomba y bombardearlo, además con el beneplácito además de todo el mundo, de su aliado ya barra monigote Dinamarca, que es de la OTAN también, y les habrán dejado entrar como Pedro por su casa a poner las bombas ahí y van a dejar a Europa a oscuras todo el invierno. Y sobre todo, los que más lo van a sufrir son los países nórdicos. Que más frío hacen. Alemania es imbécil. Yo de verdad, o sea... Toda la Unión Europea. Toda la Unión Europea. La primera, la señora Ursula von der Leyen. Sí. ¿Vale? O sea, están arruinando a Europa. La están hundiendo con esas decisiones. Con todas las medidas que están tomando. Y no pasa nada. Sí. Ningún medio de comunicación dice, oye, pero que no queda claro que esto lo han hecho Estados Unidos. ¿Nadie se atreve a decirlo? Nadie se atreve. O sea, todo el mundo está... Rusia, crímenes de Rusia, no sé cuándo es tal, pero esta gente tiene, de verdad, o sea... Además, tú fíjate una cosa, puestos a pensar así fríamente, ¿no? Un país tan poderoso como Estados Unidos puede hacer un acto de terrorismo internacional y todo el mundo mutis. Todo el mundo. Ponías con la fotografía que es de las bombas. Si son de Estados Unidos son maravillosas. Claro, ¿Qué pasa? Y el colfón era, si es de Israel, ¿qué bomba? ¿Qué bomba? Ni siquiera existe. O sea, Israel es que ni existe como peligro, ¿no? Es curiosísimo, pero me refiero, puestos a pensar, decir, vamos a ver. Y lo decía Antonio Turiel hace una semana, cuando todavía estaban discutiendo si era un sabotaje, si era un accidente y no sé qué. Dice, si esto es un sabotaje, solamente una gran potencia con un ejército poderosísimo puede hacer esta barbaridad. Porque hoy leía en el artículo de quién ha saboteado el Nord Stream ese. Dice, el mar Báltico es uno de los mares más monitorizados en seguridad del planeta. Claro. ¿Quién entra allí? ¿Por dónde está? ¿Quién entra allí? Con todos los sistemas de seguridad, con todos los conductos, y allí entra cámaras, aviones, protectores. Es lo que te decía, ahí entran con el beneplácito. Ahí entran con todo. Pasa y haz lo que te dé la gana. Haz lo que quieras. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué Europa más patética, más ridícula. Y los medios de información, qué vergüenza que nadie, como tú dices, se atreva a decir esto solamente lo puede haber hecho fulano. Y ya está.
y se ha acabado, no pasa nada. En fin, cosas. De verdad, Sí. bueno, voy a leer esto El si articulillo vemos que que se hace tenemos. la hora y no he terminado. No es muy largo tampoco, pero bueno, es Rafael Poch, una de las pocas voces que habla de la guerra esta entre Ucrania y Rusia y, bueno, en fin, en realidad es una guerra entre imperios, pero al final Ucrania ha quedado por medio y nosotros también nos han metido dentro de ella sin desearlo. Sí, señor. Sin desearlo. Bueno, el artículo se llama Una chaladura suicida. Dice, entre el 14 y el 28 de octubre del 62, hace, pues eso, 60 años, el mundo estuvo al borde de su total perdición. Un profundo y extremo sentido de inseguridad derivado de la presencia de recursos militares de destrucción masiva del adversario nuclear junto a las propias fronteras generó aquella crisis. Todo el mundo entendió entonces los peligros de desplegar misiles y avanzar infraestructuras militares junto a las fronteras de la superpotencia nuclear rival. Entonces los misiles nucleares de la URSS habrían podido golpear el territorio de Estados Unidos desde Cuba, mientras los misiles de Estados Unidos emplazados en Turquía podrían hacer lo propio. La solución fue dar un paso atrás y, de paso, inaugurar una línea telefónica directa, el famoso teléfono rojo, entre el Kremlin y la Casa Blanca. Hoy Ucrania desempeña el papel de Cuba, pero el mundo está en la inopia. Ujú. Las circunstancias son diversas, pero el sentido de las advertencias de Moscú es idéntico al formulado entonces por Kennedy. Se proclama un peligro existencial. A partir de aquí comienzan las diferencias. Las advertencias de Putin a Occidente sobre lo que entonces se llamaba Mutually Assured Destruction, la mutua destrucción garantizada, no están funcionando. Políticos y medios de comunicación hablan del chantaje, entre comillas, de Putin, cuando este no está más que formulando lo que era el consenso que todos atendían después de 1962. Negociar una desescalada ante la evidencia del desastre, como se hizo entonces, parece hoy descartado. Atentados como el de Moscú en agosto contra Alexander Dugin, un marginal ideólogo nacionalista al que los think tanks atlantistas atribuyen una importancia de la que carece y que acabó matando a su hija, o el cometido en septiembre contra los gasoductos del Báltico, un atentado contra Alemania, confirman la velocidad con la que Estados Unidos alimenta la espiral. Hoy se habla de la guerra nuclear como si fuera un videojuego. Parafraseando el título del último libro de Diana Johnston, estamos derivando From Mad to Madness, desde aquel consenso de la Guerra Fría acerca del común peligro a una especie de chaladura suicida. La advertencia de Putin de que usará todas las armas disponibles para defender Rusia de un ataque de la OTAN es genuina. Admite esto lo dice el encargado de la política exterior de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, diplomático, pero señor de la guerra. Agárrate. Pero esto no cambia nuestra determinación y nuestra unidad para sostener a Ucrania, dice Borrell. Solo se atiende a la criminal invasión de Ucrania iniciada en febrero, sin mencionar siquiera la serie de 30 años que contiene los motivos que la propiciaron. 30 años. Hostigando. En el centro de la actual crisis se encuentra la afirmación de Estados Unidos. Soy la única gran potencia y quiero seguir siéndolo. Y estoy perdiendo posiciones en el mundo, pero mi superioridad militar es abrumadora y aplastante. Así que la utilizo a fondo para compensar esas pérdidas. En ese esquema, el dominio de Ucrania y la ruptura del complementario vínculo económico entre Alemania y Rusia, tecnología/energía, es fundamental para dominar Eurasia. La importancia que para Estados Unidos tiene Ucrania para dominar Eurasia es bien conocida. Washington lleva por lo menos 25 años proclamándolo. Meter a Ucrania en la OTAN, desplegar allí misiles capaces de impactar en Moscú en 5 minutos, anular e interceptar la capacidad misilística rusa y convertir Sebastopol, ciudad de todas las glorias rusas, en una base de la OTAN en Crimea. Era la perspectiva concreta que se abrió con el cambio de régimen en Kiev en el invierno de 2014. Recordemos que esto fue un golpe de Estado propiciado por Estados Unidos. Desde que la gran estrategia china de la nueva ruta de la seda se dispuso, a partir de su formulación en 2013, a integrar Eurasia mediante una tupida red energética y comercial, desde Shanghái hasta Hamburgo, la partida estaba planteada con toda claridad. A un lado, recursos económico-comerciales chinos y europeos, potencial energético ruso y gigantescas inversiones chinas al otro lado. Al otro lado, recursos militares de los Estados Unidos. Respecto a la ruptura del vínculo energético entre Alemania, Unión Europea y Rusia,
La historia también es conocida. No comienza con el Nord Stream 2, que es el último gasoducto que se construyó, sino mucho antes, con los acuerdos entre Bonn y Moscú de 1981 para construir gasoductos y exportar gas ruso. Aquel hito de la gran política alemana de distensión, gran política alemana, fíjate, que lejos estamos de aquello, a través del comercio fue combatido sin piedad por Washington desde sus mismos inicios, con todo tipo de argumentos de defensa y chantajes. La respuesta del canciller de entonces, Helmut Schmidt, ante aquellas presiones fue clara. Que cante en misa, el proyecto se mantiene. Sí, sí. Fíjate qué políticos había entonces, ¿eh? Sí, sí, se ponían en su sitio. En su No sitio. como ahora que O sea, todo el mundo- creían en una Europa independiente, Sí, señor. ¿no? Dependiente, como ahora. La reacción de Estados Unidos, después de amenazar con retirar sus tropas estacionadas en Alemania y otros recursos fallidos, fue desfundar la pistola. Ujú. Pero es que aquí nadie planta cara. Sí, sí, nada, nada. Aquí Todo el mundo- nadie. Todo el mundo agacha la cabeza y sí, jefe. Como algunos de los componentes de la obra se producían en Estados Unidos, la CIA introdujo en ellos un software de control de la presión de las tuberías capaz de volarlas. Sí, que es lo que pasó en Siberia. En el verano del 82, las obras del gasoducto se volaron así en territorio soviético, algo que reveló en sus memorias en 2004 Thomas Reed, un militar de la Fuerza Aérea y es miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que no nos lo hemos inventado, que lo ha contado uno de ahí, uno mismo. Ujú. Los atentados de septiembre contra los gasoductos en una de las zonas marítimas del mundo más controladas por la OTAN no han sido, por tanto, los primeros de la acción de Estados Unidos contra el vínculo energético entre Alemania y Rusia. Aquí, un periodista que se atreva a decirlo. Sí, sí. Uno. Sí, sí. No he oído otro, ¿eh? Sí, sí, no hay muchos, ¿no? Bueno, Sí, y es a que hay- Pascual, sí hay- Pascual Serrano, que has dicho Sí, tú. Correcto. Nuestro principal aliado, ese al que la mayoría de los alemanes y la Alemania oficial, tanto en la política como en los medios, considera un amigo, destruye los canales de transporte de nuestro suministro energético, que es la base de la actividad industrial de nuestro país. ¿Y no pasa nada? Esto se lo pregunta Albrecht Müller, editor del principal medio de comunicación independiente alemán, con 500.000 de lectores, que tiene además más del doble que la tirada del principal diario del establishment. Pero no pasa nada. Ujú. Alemania está a otras cosas. Sí, no. Aquí nos reímos, pero ¿qué hacen los alemanes? También hay alguna parte que sí, ¿eh? Hay alguna parte que se está manifestando y Sí, diciendo sí, que, sí, que sí. los americanos que se vayan. Es verdad, Sí. pero claro, es verdad. Al final acabamos un poco de decir, no se oye nada porque los medios oficiales no dicen nada, cuentan nada. pero sí que lo están Sí, que contando. lo están haciendo. Dice, aún más grave porque denota una manifiesta ausencia de anticuerpos, la posibilidad de una guerra nuclear que en los años 80 sacó a la calle a centenares de miles de ciudadanos, especialmente en Alemania, no parece inquietar hoy a la opinión pública. ¿Qué está pasando? Vivimos ciertamente en un medio ambiente cultural bien distinto al de los años 80, particularmente en Alemania. Uno de los aspectos de esa diferencia hay que buscarlo en la corrupción estructural de los medios de comunicación europeos, particularmente flagrante en Alemania. Aquí nos quejamos, pero Pero no, parece ser Parece que en todas partes cuecen habas. que es verdad, que fuera de aquí... Y termino. Los medios de comunicación del establishment, o sea, los oficiales, nos explican cada día los crímenes del ejército ruso en Ucrania, sin soltar prenda sobre el abultado cúmulo de crímenes ucranianos. Explican con la ayuda del Organismo Internacional de la Energía Atómica, controlado por Occidente, que la central nuclear de Zaporilla está siendo bombardeada, pero sin explicar quién la está bombardeando. Ujú. Se hacen los tontos sobre los atentados del mar Báltico y banalizan el riesgo de un conflicto nuclear que puede irse de las manos con gran facilidad. Los diarios más influyentes del mundo están haciendo propaganda para la tercera guerra mundial, mientras que las voces que empujan hacia la verdad, la transparencia y la paz son marginalizadas, silenciadas, rechazadas y encarceladas. En el aniversario de la crisis de Cuba del 62 estamos más cerca que nunca de un peligro que crece día a día. Por la combinación del militarismo estructural de su economía, por la ausencia de derrotas militares en su territorio, por su reputada predisposición a la violencia desde su misma formación como Estado y por la completa falta de experiencias directas y en carne propia del sufrimiento humano de la guerra, Estados Unidos está en el epicentro de ese peligro mundial. Y termina. Dejo para los ciegos la calificación de antiamericanismo por esta constatación. Todos los imperios venidos a menos son peligrosos cuando son descabalgados,
Pero aquí y ahora no hay nada más peligroso que la actual reacción de Estados Unidos a su relativo declive como potencia hegemónica. Sí, es un artículo valiente. Pero vamos ya. No, lo dejamos ya, que me he alargado. Sí, compañeros, tenemos que cerrar ya. Hasta el jueves. El jueves nos escuchamos de nuevo. Hasta pronto. Debajo de tus pies, pero siguen, no paran.